Bueno. Listo. Entonces, a todos y todas, buenas tardes. Espero estén bien. ¿Me están escuchando? ¿Me pueden confirmar, por favor, si me oyen? Felipe, ¿me escuchas, por lo menos? Sí, te escucho, Carmen. Hola, Listo. buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, buenas tardes. Entonces, rápidamente nos vamos a presentar. Mi nombre es Camila Galindo, yo soy egresada del proyecto curricular Arte Danzario, me gradué en el 2019 y bueno, Felipe, si quieres, preséntate. Buenas tardes, yo soy egresado del proyecto curricular de artes musicales, también gradué con mi compañera Camila en el 2019 y bueno, les queremos mostrar un poquito, primero antes de la capacitación, después como de esta presentación, primero presentarnos quiénes somos, con quiénes trabajamos y qué es lo que estamos haciendo en la propuesta de innovación en conjunto con mi ciencia. Entonces, la propuesta nace desde la OTI. Disculpa, Felipe, te interrumpo si te está escuchando muy bajito. Hola, 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 hola. Ya. ¿Se escucha igual? No, ya mejor. Ok. Sí. Entonces quería darle prioridad a nuestros tutores para que se presentaran, les comentaran un poquito qué es lo que hace la OTI y cómo nace también esta propuesta a partir de esta dependencia. Adelante. No sé, David o Milena. Bueno, rápidamente, de pronto, no sé. Muy buenas tardes. Bueno. Mi nombre es Milena Rodríguez, yo hago parte de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI Bogotá. Yo estoy en el rol de Relaciones Estratégicas y en este proyecto de Jóvenes Investigadores 2021, con el que nos postulamos ante MinCiencias, estoy en el rol de tutora de Felipe y de Camila, pues desarrollando y ejecutando el proyecto. Gracias, Mile. También tenemos a David por ahí. Sí, hola Felipe, hola a todos, yo soy David Romero, hago parte también del equipo de la Oficina de Transferencia y soy uno de los tutores de los jóvenes investigadores en el proyecto que estamos ejecutando este año, en el marco del cual justamente se va a llevar a cabo esta sesión con el interés de aproximarlos un poco al concepto de la propiedad intelectual y a reconocer como el alcance y la importancia que tiene en la práctica artística y en diferentes escenarios. Listo, entonces Camila y Felipe, aquí estamos atentos escuchando. Listo, vale, gracias. Sí, pues para los que no conocen mucho del tema, esta es una, digamos que una convocatoria que se abre para darnos la oportunidad a nosotros como egresados, como estudiantes, como egresados en este caso, sobre todo de la facultad de participar de ciertas capacitaciones, capacitarnos, reconocernos también dentro de un campo de acción, no solo como pues para nosotros, para Felipe y para mí, no solo como agentes del arte, sino también pues encontrar como otros caminos y otras estrategias para desarrollar nuestras propuestas artísticas, no solo orientadas, como les decía, al arte, sino también generando como un cuestionamiento sobre cómo se está haciendo esta producción en nuestro campo y cómo se hace en la facultad y cómo pues el impacto que tiene a nivel social y cómo se puede aprovechar esto. Entonces, de esta manera surge esta convocatoria que es una propuesta de innovación en el marco de la invitación a presentar una propuesta que contenga una estrategia, un uso estratégico de innovación que incluya pues la propiedad intelectual en los procesos de investigación, de desarrollo, de innovación y de emprendimiento con la vinculación de nosotros como jóvenes investigadores e innovadores desde el quehacer como artistas y que esto también va a traer un beneficio a nivel de institución. Si bien estamos centrados en la Facultad de Artes, pues tiene un alto impacto dentro de la universidad. Entonces, el primer sector de aplicación o directamente donde se está centrando todo o donde se centró todo fue en la aplicación en la universidad dentro del Centro de Investigación del CIDC,
comunidad académica administrativa, que es pues la responsable directamente de fomentar todo el tema de investigación dentro de la facultad. Entonces, a lo largo de este proyecto, nosotros llevamos trabajando desde septiembre del año pasado y ahora en septiembre de este año finalizamos. Y lo que hemos estado haciendo, además de desarrollar y ejecutar todas las actividades para poder dar cumplimiento a la propuesta y al proyecto que tenemos o que nos plantearon, también está el hecho de podernos capacitar. Entonces, por eso estamos aquí hoy reunidos y reunidas, porque digamos que a lo largo de todas estas sesiones y de todos estos seguimientos que hemos tenido también de la mano de Cientec, nos han brindado la posibilidad de cursar el curso, valga la redundancia, de la OMPI sobre propiedad intelectual, generalidades de la propiedad intelectual, de derechos de autor, y la idea es que podamos compartir estos conocimientos con ustedes. Más allá de la teoría, es que esto se empiece a llevar en una práctica y se empiece a desarrollar de una manera mucho más sólida en nuestro quehacer como artistas. Así que si alguno o alguna tiene alguna pregunta en algún momento del desarrollo de esta capacitación, pues no tengan como preparen abrir sus micrófonos o pedir la mano y pues ya ahí les estaremos guiando. No sé, Felipe, si de pronto quieres hablar un poco más, voy a saltarme esto para no, esto es más la explicación sobre el proyecto, pero es lo que ya les he venido diciendo, cómo estamos organizados y lo que estamos desarrollando dentro de nuestro rol como egresados y como jóvenes investigadores e innovadores. Entonces, no sé si te parece, Felipe, y damos inicio con la parte de propiedad intelectual. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. ¿No? Bueno, listo. Yo continúo entonces. Les damos bienvenida oficial a la capacitación. Vamos a dividir el curso como en dos secciones. La primera sería más enfocada como hacia las generalidades de la propiedad intelectual y otra partecita más enfocada al derecho de autor y otras ramas o campos del derecho que son objeto de protección por propiedad intelectual. Entonces, primero arranquemos por definir qué vendría a ser la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué y quiénes tienen derecho? ¿No? Entonces, aquí en nuestra primera diapositiva podemos ver unas imágenes también, unos símbolos. ¿Quieres devuélvete, Cami? Que podemos asociar con productos, ¿no? Sobre todo productos, empresas que se dedican a fabricación de cuestiones. Por ejemplo, aquí vemos la marca de Juan Valdez, Pepsi, bueno, cualquier cantidad de cuestiones que son objeto de propiedad intelectual, protección por propiedad intelectual en diferentes campos del derecho, ¿no? Entonces, precisamente la propiedad intelectual reúne como varios campos y se divide como en dos grandes, como les contaba. El primero es como la propiedad intelectual vista como el diseño industrial, ¿sí? La propiedad industrial, y la otra sería el derecho a autor. Y asimismo aquí pues se ramifican bastantes más objetos de protección y también pues digamos están las denominaciones de origen, el dominio público. Qué Bueno, pena, te interrumpo, Felipe. ¿Puedes pegarte un poquito más el micrófono para que te escuchemos? Qué pena perdón, contigo. sí, Gracias. qué pena. Listo, entonces, ¿quiénes son acreedores de esta propiedad intelectual? Los inventores, los autores, los escritores. ¿Mediante qué productos? Mediante máquinas, libros, música, obras literarias, etc. Entonces, bajo el marco de propiedad intelectual y para no infringir reglas y entrar en piratería, no se podría copiar o comprar un ejemplar sin tener los derechos implícitos en las obras. A esto hay ciertas excepciones donde, digamos, uno puede hacer uso de un material si es con fines académicos u otras cosas pues relacionadas con lo académico, ¿no? Bueno, los diseños industriales también originales de una creación que parezcan ser propiedad de alguien o una organización son un objeto de propiedad intelectual. Además, pues estos objetos, digamos que parte de lo que uno paga por esos bienes, por esos productos,
se devuelve al propietario por el esfuerzo que le imprimió a dicha creación. Eso es lo que busca la propiedad intelectual, como dar un reconocimiento no solo económico, sino también de la autoría del esfuerzo del autor, valga la redundancia, ¿no? Entonces, definamos como el concepto aislado, ¿no? Propiedad, digamos que tiene la libertad de usarlo como lo desee, cualquier cosa, sin infringir obviamente la ley, y para impedir que la utilicen terceros, ese objeto también tienen todo el derecho de solicitar eso legalmente. Y la propiedad intelectual, digamos que ya sería el resultado de creaciones del intelecto humano, ¿no? Como tal. Entonces, como les comentaba, los productos pueden ser obras literarias y científicas, interpretaciones de artistas, ejecuciones, fonogramas, invenciones, descubrimientos científicos, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y comercio, nombres comerciales, protección contra competencia desleal, y todos los derechos, digamos, relativos a la actividad intelectual en la industrial, científico, literario y artístico, básicamente. Entonces, ¿me escuchan ahí mejor? Qué pena. A ver, yo me acomodo esto bien. Sí, se escucha mejor ahí mantenerlo en ese Sí, estado. ok. Entonces, bueno, hay una entidad que es la OMPI, como decía Camila, que se dedica a esta protección, es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y todo empieza con el convenio de la OMPI, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en donde pues se dictan como los detalles de qué protege la propiedad intelectual y en qué campos, también qué categorías de la propiedad intelectual existen. Entonces, como les comentaba, está la propiedad industrial y el derecho de autor, y ahí se despliegan pues, todos los campos. Entonces, digamos que en el derecho de autor estarían, como les decía, las obras literarias, artísticas y científicas. También el diseño de software, muy importante. Los derechos conexos también, que tienen que ver mucho con los artistas, las interpretaciones, las ejecuciones, las emisiones de radio, todas ellas son objeto de propiedad intelectual por medio de los derechos conexos. Por otro lado, tenemos las patentes, que se dedican como a las invenciones. Los dibujos industriales, que pueden ser pues dibujos y modelos industriales. Las marcas, que pueden ser de servicio, nombres y designaciones comerciales, entre otros. Y la protección contra la competencia desleal, como por ejemplo, no sé, la imitación de un producto de un competidor con miras de engañar a un cliente. Hay una sección de la propiedad intelectual que protege a los productores o a los empresarios de esta competencia desleal. Entonces, digamos que esto a grandes rasgos vendría siendo como la propiedad intelectual, así muy generalmente. No sé si tú puedas contrastar un poquito lo que yo he venido explicando, Carlos. Cuéntanos. Sí, bueno, no, básicamente es como reiterar lo que tú estás diciendo. En cuanto a la propiedad intelectual, pues es todo lo que nace, emerge, surge de nuestro intelecto, absolutamente todo lo que podamos, digamos que, poner dentro de un proceso de creación, por decirlo de alguna manera. Y ya tendrá, digamos que que las clasificaciones, que es como lo está mencionando en este momento Felipe, y es la cuestión de los derechos de autor, que ya entraremos en materia, los derechos conexos y demás,
Y en cuanto a la propiedad intelectual, en cuanto a la propiedad industrial, pues es todo lo que tiene que ver ya con un poco más de, pues yo lo percibo más como hacia la expansión, como más hacia el mercado, como más hacia los diseños industriales, las marcas como ya muchas veces hemos visto, Coca-Cola, Apple, bueno, todas las marcas que conocemos, los dibujos y modelos industriales, que pues tienen también sus propias legislaciones y pues básicamente es eso. No sé si de pronto alguno de los que esté en la sala tenga alguna duda, una pregunta de esta generalidad. Esta es la primerísima parte sobre propiedad intelectual, entonces no sé si de pronto alguien quiera preguntar algo o podamos dar continuidad. Bueno, vamos a mostrar un video corto. También quería recordarles que ahorita en unos minutos vamos a estar compartiendo un link de asistencia para que por favor lo llenen. Es un formulario de Google. Entonces, vamos a ver el video. ¿Me confirman de pronto si están escuchando el video? Innovación. La fuerza inherente a la humanidad que impulsa su progreso. Sin innovación, su teléfono... Sí, ¿alguien estaba diciendo algo? Perdón. Que sí se escuchaba bien, te estábamos Sí, diciendo. ok, perdón, listo. no sería inteligente. No habría GPS, ni reproductores portátiles de música, ni vídeo en alta definición. Las historias no tendrían efectos especiales, ni color, ni sonido. Y por no poder observar el interior del cuerpo humano, los médicos trabajarían a ciegas. El sistema de propiedad intelectual existe para dar aliento a los innovadores y los creadores que trabajan por un mundo mejor. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo especializado de las Naciones Unidas, les ayuda a lograrlo cada día en todo el mundo. La OMPI constituye un foro de debate en el que los gobiernos dan forma a las normas de propiedad intelectual, por ejemplo, las normas sobre derecho de autor, para adaptarlas a las necesidades cambiantes de nuestro entorno social, global y digital. La meta de la OMPI es que la propiedad intelectual esté al servicio de todos. La OMPI administra sistemas internacionales de presentación de solicitudes que facilitan la protección y promoción de las invenciones, las marcas y los diseños más allá de las fronteras. Todos, desde cada uno de los inventores y las pequeñas empresas hasta las empresas más grandes del mundo, pueden presentar una única solicitud por conducto de los sistemas de la OMPI del PCT, de Madrid y de La Haya para solicitar protección en cualquier país, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. En los últimos 50 años, la OMPI ha tramitado más de 4,5 millones de solicitudes internacionales de patente, de registro de marcas y de diseños para distintas cosas, desde maquinaria hasta medicamentos pasando por paneles solares. Y cuando se plantean litigios en materia de propiedad intelectual, la OMPI presta servicios de arbitraje y mediación como alternativa a los costosos procedimientos judiciales. La OMPI da a la gente las herramientas para utilizar la propiedad intelectual con eficacia, ayudando a las personas de los países en desarrollo a vivir de su ingenio y creatividad. Ello significa más oportunidades y más empleo. Para la innovación se precisa información. La OMPI da acceso sin cargo a información sobre propiedad intelectual, lo que incluye más de 55 millones de documentos de patente y más de 25 millones de registros de marcas y diseños. Además, cada año la OMPI imparte formación a decenas de miles de personas sobre cómo acceder a esa invalorable información, cómo aprovecharla y utilizarla. Desde su creación, hace más de 100 años, el Sistema Mundial de Propiedad Intelectual, bajo la atenta mirada de la OMPI, ha ayudado a crear un entorno en el que la innovación y la creatividad pueden prosperar. Ello significa más mentes que crean nuevas tecnologías para superar los problemas que aquejan al mundo. Más música y más formas de escucharla. Más arte y cultura. Y más conocimientos a nuestro alcance de maneras cada vez distintas. Cada día, las personas creativas de todo el mundo encuentran nuevas formas de hacer el futuro mejor. La OMPI y el sistema de propiedad intelectual contribuyen a que ello sea posible. Listo. Creo que está un poco más claro, quizás, con este video. No sé si de pronto alguien tenga una pregunta. Mientras tanto, Felipe, ¿será que puedes compartir el link de asistencia, por favor, por el chat?
Estás en silencio. Sí, sí, claro que sí, ya lo comparto. Listo. Entonces va a estar ahí en el chat para que por favor vayan llenando la asistencia. Bueno, entonces yo creo que para dar continuidad a lo que estamos hablando en cuanto a la propiedad intelectual, ay, perdón, un momento que no me ha salido. Ya. Listo. Ahí están preguntando en el chat Sí, perdón que no. cuestiones como de marca y franquicia, ¿no? Entonces, lo que entendemos como franquicia es como el derecho al uso del registro legal de la marca, ¿sí? Más allá de que la franquicia sea una marca, la franquicia utiliza la marca y la marca es el signo o la combinación de signos que distinguen a un producto y pues tiene que tener un carácter distintivo y no debe ser engañoso. Esas son como las dos reglas de la marca. Y en respuesta a la pregunta de María Isabel, ¿cómo puedo proteger una obra? Básicamente por derecho a autor. Por derecho a autor puedes proteger cualquier tipo de obra, audiovisual, musical, literaria. También existen obras derivadas, digamos, imitaciones. Entonces, sí, por derecho de autor. Ya vamos a entrar en ese tema del derecho a autor. Continúa acá. Listo. Sí, entonces, pues como veíamos también perdón, en el video, esto es una muestra de cómo el ser humano, pues a medida que va evolucionando, va pasando el tiempo, siempre encuentra unas maneras de crear dispositivos, crear mecanismos, sistemas, formas, obras, y digamos que el apoyo que da la OMPI o lo que da la propiedad intelectual y los derechos de autores, que nosotros también podamos proteger esas formas o esas ideas que tienen que de una u otra manera volverse tangibles, podría decirse de alguna manera. Entonces, para entrar un poco más en materia de lo que nosotros quisimos profundizar y más por nuestro quehacer, es el tema de derechos de autor. Entonces, para hablar de derechos de autor, existen como dos vertientes importantes. Entonces, vale aclarar que cada país tiene ciertas reglas, hay digamos que unos convenios internacionales que son como los más importantes. Ejemplo, el convenio de Berna, que fue en el 1886, cuando surgió esta necesidad de decir, bueno, no hay tanta formalidad para registrar, para proteger, ¿qué debemos hacer? Entonces, de ahí se viene como desarrollando una serie de convenios y de normas y de leyes que pueden protegernos, pero a nivel, digamos que de cada país también se establecen como unas normas, una normatividad y una jurisdicción. Entonces tenemos lo que se llaman los derechos morales. En cuanto a los derechos morales, son como los derechos innatos, los derechos que va a tener cada creación, cada obra, cada obra que hay. Y se protegen pues en relación a autor y obra, como todo lo que puede surgir. Es un derecho que surge por naturaleza, que no es transferible y que no se puede renunciar a esos derechos. Esos derechos de autor, pues, que le permiten o cuáles son los beneficios o cuáles son los privilegios que tiene innatamente, pues que se puede divulgar, que por ser de manera como tan natural, tiene un valor inédito, verifica o certifica la paternidad de esa obra y le permite hacer modificaciones, transformaciones o retractarse de su creación. Y ya lo que llamamos los derechos patrimoniales, en paralelo a los morales, son esos derechos que de una u otra manera buscamos o busca el autor para darle una titularidad y como una oficialización a su creación, a su invención, a su innovación, y de una manera u otra poder tener una explotación, bien sea a nivel económico o algún tipo de remuneración. Estos derechos sí son de manera temporal, no son como los morales. Los morales pues son
propios, innatos de la persona y son enajenables. Los derechos patrimoniales son independientes entre sí. El derecho de autor es independiente del derecho sobre el bien que contiene la obra y no están sujetos a ningún número de clausus o sus limitaciones son las expresamente consagradas, como les decía, en cada ley o jurisdicción. De esa manera, entonces, los derechos, un momento que me parece, ya. Entonces, cuando tenemos los derechos, estos derechos reconocidos, lo que nos permite es tener una opción, es tener derechos de reproducción, que como bien está citado ahí de la OMPI, de un extracto de la OMPI, los derechos de reproducción se definen de esta manera. Es la facultad exclusiva de explotar la obra en su forma original o derivada, mediante su fijación material en cualquier medio y cualquier procedimiento, y la obtención de una o varias copias de todo, o de parte de la obra. Entonces es esa manera en que se puede, sí, como replicar la obra. Tenemos lo que es el derecho de comunicación pública. De pronto, si alguien no estoy viendo el chat, entonces Felipe, de pronto si hacen preguntas o algo, me puedes ayudar ahí. Los derechos de comunicación pública, entonces se entienden por comunicación pública de una obra todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a todo o parte de ella en su forma original o transformada por medios que consisten en la distribución de ejemplares. Entonces está 1 fuera del ámbito personal o 2 en la conectividad a red de difusión, que casi siempre pasa con eso, con los programas de radiodifusión, actualmente con todo lo que tiene que ver con las páginas y bueno, etcétera, etcétera. Un segundito, María Isabel nos pregunta, Sí. nos dice que si nos podrías dar más ejemplos de derechos de reproducción. Bueno, ahí yo quiero decir que, digamos que el titular del derecho puede impedir que otros reproduzcan o copien la obra. Eso podría ser un ejemplo muy claro, pero básicamente es como el derecho que tiene el autor, digamos, de fiscalizar la reproducción que se haga de su obra. Desde el fundamento jurídico de numerosas maneras de explotar la obra protegida por derecho de autor. Entonces, pues sería más o menos eso. Y ahí entran como otros derechos también que son como de distribución y de importación, que están ahí muy cerquita de los derechos de reproducción. No sé si con eso responda tu pregunta. Sí, como le decía Felipe, está estrechamente, digamos, relacionado con todo el tema de, pues, el caso de copyright y demás. Espérame. ¿Puedo continuar ya? ¿O hay más preguntas? Continúa, Cam. Listo. Bueno, entonces también está, bueno, todo lo que estamos diciendo, digamos que todo va unido, ¿no? No es como la propiedad intelectual es una cosa aparte, la propiedad industrial otra cosa, sino que todo va derivando, todo se va derivando y va encontrando como unas vertientes que es lo que les estábamos hablando precisamente con este tema de los derechos de reproducción. Felipe mencionó los derechos de distribución y ahora vienen los derechos de transformación. Todo esto puede aplicar, y es lo que más adelante vamos a explicar, en derechos conexos, ¿sí? Porque si bien el reconocimiento del derecho de autor dentro de los derechos morales y los derechos patrimoniales nos da la oportunidad de reconocer cuál es nuestra obra, cómo se mueve, cómo impacta, digamos que, sí, sobre todo qué impacto tiene, y de esa manera ver si podemos o no hacer algún tipo de transferencia o de alianza con nuestro producto para que se pueda explotar más o se pueda divulgar más. Entonces, continúo con los derechos de transformación. Es la facultad, les recuerdo que lo que está en comillas y con un asterisco quiere decir que está tomada de la OMPI, ¿listo? Del curso que nosotros tomamos de la OMPI. Entonces, ahí hay varias notas importantes.
del derecho de transformación es la facultad del autor de una obra originaria para autorizar la creación de obras derivadas de aquellas, tales como adaptaciones, traducciones, arreglos musicales o compilaciones. ¿Listo? Existen los derechos de distribución, como lo estaba mencionando Felipe, que pues es la facultad de autorizar o prohibir la facultad de acceder a la obra mediante la venta, el alquiler, la importación, entre otras. Ahí, perdón, Sí. yo profundizo un poquito en el Sí, sí, tema sí. de las obras derivadas. Hay unos convenios también muy importantes que son un poco antiguos y que, digamos, protegen desde hace mucho tiempo este tipo de intelecto, ¿no? Está el convenio de Berna de 1886. Y básicamente sí, es como decía Camila, estas obras derivadas nacen o proceden de otra obra. Unos ejemplos claros podría ser una traducción de una obra a otro idioma, una adaptación de un montaje teatral, un arreglo musical o una versión abreviada de alguna obra literaria o una modificación de una obra. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces eh, raya como en el tema del derecho de la autoría de la obra original. Entonces, digamos que antes de crear una obra derivada, siempre se deben respetar como los derechos de autor de la obra original. Y si se puede, se debe contar con autorización del autor para no infringir en el derecho de autor. ¿Qué protege, digamos, la legislación de derecho de autor? Protege básicamente la obra como un todo, desde su inicio hasta el acto creativo y el producto final. Pero entonces existe, digamos, esta forma de productividad o de intelecto, que son las obras derivadas. Y bueno, estos son como los detalles, ¿no? De esta cuestión. Listo, Cami, puedes continuar. Listo. Entonces, bueno, lo que les estaba comentando al principio en cuanto a la protección de los derechos morales, bueno, los derechos de autor, entonces tienen un término de protección. El término de protección de los derechos de autor es de la vida del autor más 80 años después de su muerte. Cuando es una, digamos que una figura jurídica, es titular de los derechos, el término de protección es de 70 años después de la publicación del producto, de la obra, de la pieza, del sistema. Voy a ponerles... Bueno, hay otra pregunta que hace Marta Ospina. Sí. Dice, ¿se puede usar la música de un compositor o grupo musical en una obra académica? ¿Qué implicaciones tiene en el marco de los derechos de autor? Bueno, dependiendo cómo quieras usar esa música, digamos en qué contexto, ¿no? Si lo quieres transmitir, si quieres grabar un disco, si quieres hacer una presentación, dependiendo como para qué, primero pues contar con el permiso del autor y si va a ser, digamos, con fines comerciales, obviamente pues eh, en lo posible y obligatoriamente casi, se podría, digamos, hacer un acuerdo con el autor para obtener los derechos de la obra musical. ¿Qué implicaciones tiene? Pues primero, pues que el autor no pida como los derechos y no entren en cuestiones legales. Y segundo, pues que puedas hacer uso de la obra sin ningún problema. Dice, música para obra de arte danzario. Es más, como es en un contexto académico, muchas veces, si no es con fines comerciales, se puede hacer uso de la obra sin la necesidad de la autorización del autor, ¿sí? Y es más con fines comerciales o, digamos, sacar un provecho monetario, pues sí, en lo posible tratar
siempre hablar con el autor. Listo, Camilo. No tenemos más preguntas. Listo. Felipe, de pronto complementando la respuesta o de pronto más sintetizándola, Sí. efectivamente para fines académicos hay excepción en el derecho de autor en la propiedad intelectual en general para el uso de las obras o las creaciones en general. Lo que siempre se recomienda y siempre es adecuado es reconocer de dónde se tomó, o sea, no apropiarla como tal, pero sí referenciar de dónde y que para los fines académicos no. Cuando ya se busca un fin comercial, sí es importante contar con las autorizaciones o las debidas sesiones de derecho que comenta Felipe, pero la ley normalmente exceptúa el uso académico de obras, ¿sí? de creaciones en general. Entonces aplica tanto para la obra artística como para las creaciones en otros contextos académicos. Pero sí, era eso como lo que quería comentar, que hay una excepción legal, pero siempre es recomendable, como comenta Felipe, en la medida de lo posible, contar con la autorización o el reconocimiento del autor original para poder hacer uso de esa obra. De todos modos, ese tipo de cosas, maestra, podríamos, si llega a tener la necesidad, acompañarla desde la otra y para hacer las consultas o incluso hacer las gestiones también de llegar a ser necesario. Entonces, pues le dejamos la inquietud de que en ese tipo de cosas también la podríamos apoyar desde la otra. Era eso, Felipe y Camila. Ahora sí, continúen, perdón. Gracias, David. Listo, vale, muchas gracias, David. Bueno, a continuación vamos a mostrarles un brevísimo video sobre derechos de autor como para dejar más claridad. Me avisan si están viendo y si escuchan. ¿Has pensado lo importante que fue o ha sido? ¿Has pensado lo importante que fue o ha sido el trabajo para tus padres? Es justo que les paguen por su labor, ¿verdad? Toda persona debe recibir una remuneración por su esfuerzo laboral. Cada trabajo es importante, ¿cierto? ¿Sabías que una de las fuentes principales de acceso al conocimiento son los libros? ¿Sabías que el autor ha puesto mucho de su esfuerzo, experiencia y conocimiento en crear cada una de las obras escritas que se imprimen legalmente? Cuando sacas una copia de un libro o la escaneas y la compartes en cualquier medio análogo o digital, estás menospreciando este esfuerzo hecho por el autor. Estás quitándole los méritos económicos e intelectuales de su trabajo. ¿Cómo podemos apoyar el trabajo de estas personas y hacer que muchas otras que realizan esta gran labor intelectual obtengan el reconocimiento y el pago justo por lo que hacen? A través del licenciamiento que permita difundir el conocimiento respetando los derechos de autor. Pensar en conjunto es lo que necesita Colombia. Pensar en esos futuros profesionales que se están formando, personas que son su propia empresa, creando empleo, que gracias a lo que hacen fortalecen la economía nacional, además de promover la cultura del país. Es tiempo de que usted y yo seamos parte de la solución. Dejar de pensar individualmente y unirnos de verdad. Solo así tendremos un mejor país para todos. Listo. Listo. Entonces, algo de lo que nos ha develado este tipo de capacitaciones y cómo adentrarnos a este conocimiento es que precisamente nosotros dentro de nuestro rol como artistas a veces estamos muy excluidos de todo este tipo de temáticas, de todas estas leyes, de toda esta jurisdicción, porque pues por un lado da pereza y por otro es porque no tenemos, o sea, no tenemos idea realmente de qué tipo de estrategias se pueden utilizar o qué tipo de normatividad puede estar protegiendo nuestras creaciones. Lo digo personalmente para el caso de arte danzario, de danza, a veces es muy complejo encontrar qué tipo de mecanismos nos ayudan a proteger nuestras creaciones, nuestras coreografías, y lo que más podemos evidenciar o se puede visibilizar, sobre todo acá en los últimos años en Colombia, ha sido las investigaciones que quedan precisamente en una revista indexada, que ya tiene todo el formalismo, digamos, a través de la letra y que pues está utilizando un lenguaje convencional. Sin embargo, es como esto también es una oportunidad para cuestionarnos en el quehacer artístico y empezar a encontrar unas maneras de cómo proteger. En algunas de las capacitaciones hablábamos de la manera de, digamos, para los que conocen un poco del tema de danza, el Laban
tenía su sistema de notación y eso directamente ya estaba haciendo, digamos que una manera tangible la danza y había una manera de crear como una protección y dejar una evidencia. En el quehacer de la danza, coreografía como tal, a veces es muy difícil y toca aferrar o tenemos que aferrarnos a otras estrategias. Entonces, no sé, el video, la fotografía, como nos toca colgarnos también de otras, integrarnos con otras disciplinas y con otros campos para poder consolidar nuestro quehacer, sobre todo en danza. Veo que estás preguntando, María Isabel, ¿a dónde puedo acudir si quiero proteger una obra artística? ¿Puedes contestar? Por favor. Bueno, de hecho, esa iba a ser como una de las preguntas de esta capacitación. ¿Ustedes conocían como algunas entidades que se dedican a la protección de los derechos de obras artísticas? Aquí en Colombia pues está la Sociedad Colombiana del Derecho de Autor, que se dedica pues a proteger estas obras artísticas o literarias. Pero asimismo pues hay otras entidades que se dedican a la protección. Digamos en diseños industriales y patentes está, digamos, el registro por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio. Está también el tema de SAICO y ASIMPRO, que también brinda una cierta protección. Y bueno, entre otros, hay varios como entidades que se dedican como al registro y protección de obras y pues salvaguardan los derechos de autor de las personas. No sé si tienes como otra pregunta o quieres profundizar en el ¿Alguien tema. tiene pregunta? Por ahí vi otra pregunta de Sí. Pablo. Si yo vendo una obra y luego la persona a que la adquirió la vuelve a vender, ¿me debe reconocer algo o ya no tengo derechos sobre la obra? Bueno, recordemos el tema de los derechos de autor que se dividen, digamos, en derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son inalienables, irrenunciables e intransferibles y pues representan paternidad e integridad. Estos no se pueden ceder. Y los derechos patrimoniales salvaguardan como el vínculo entre el autor y la obra, ¿no? Entonces, estos facilitan la comunicación pública, la reproducción y la distribución. Entonces, digamos que si es una obra que tú estás reproduciendo, eh, podría llegar a reconocerse algo. No sé, digamos que en el caso de un disco, ¿sí? Digamos que tú tienes haces un disco y lo vendes, y luego la persona que lo adquirió, me estás poniendo ese ejemplo, que vuelve a vender eso. Eh, claro, ahí estarían los derechos de reproducción, eh, pero también estaría el derecho del copyright, donde se te reconocen a ti ciertos derechos por ser el titular de la obra, con derechos morales. Digamos que no se tienes un negocio de música. Ahí en ese caso sí podría ser. Ahora, uno puede sacar copias en los derechos de reproducción para uno mismo con sin fines comerciales, ¿sí? Eso no tiene ningún castigo ni nada. Ahora, otra cosa, si uno le saca provecho sin reconocer el derecho que tiene el autor de ese fruto del intelecto que le puso al esfuerzo de la obra, ¿no? Digamos que eso podría ser en el caso de la reproducción, si es, digamos, una obra, no sé, un cuadro o algo así, es una obra única, vendes un cuadro a una persona, ¿sí? Y luego esa persona se lo vende a otra, pues ahí claramente pues en la firma del autor estaría como, o sea, se ceden los derechos patrimoniales, ¿sí? Porque ya la obra no hace parte como de la tenencia, digamos, el vínculo entre autor y obra que les comentaba, pero sin embargo se le reconoce el derecho moral del autor como la paternidad, ¿no? La integridad, la obra sigue siendo
de quien la creó, ¿sí? Entonces, no sé si responde a tu pregunta. Igual siento que también David nos podría, digamos, apoyar un poquito en este tema que viene siendo como un poquito complejo y tiene que ver bastante con la cesión de derechos, ¿no? Sí, antes de pronto que interrumpa, o bueno, que intervenga David, también hay otra pregunta que nos hace la maestra Marta Ospina, que es bastante interesante sobre los contenidos de las clases. Entonces ella dice que si los contenidos de la clase, pregunta que si los contenidos de las clases se pueden considerar de autoría del docente y que en la virtualidad cómo se comporta. Entonces, bueno, no sé si David de pronto nos quieras apoyar ahí en esta respuesta. Entonces, responde David, sí, profe, sí se puede considerar de autoría del docente y el contenido sería protegido como contenido multimedia. Ella tiene directamente, pero sí es que estamos aquí los dos desde el conector, no tengo audio. Pero sí, digamos que el hecho de que sea multimedia es más el soporte en el cual se plasme ese contenido. Sería casi equivalente a una cartilla, a un libro, que es objeto de derecho de protección. Hay una situación ya particular en la universidad y es que, o más bien incluso en general para las personas que laboran en algún lugar, cuando se crea algo en el marco de su actividad para la cual está contratado, los derechos que contaban Camila y Felipe se distribuyen. El patrimonial para la entidad en la cual está vinculado y los morales se mantienen. Entonces, en este caso, los cuadernos de las notas de clase o los materiales que se generen como parte de la actividad académica son objeto de protección. El derecho patrimonial en principio se ostenta por parte de la universidad en este caso y el moral en los docentes. Sin embargo, también la creación toca tener en cuenta que cumpla con los aspectos de originalidad y que se citen adecuadamente cuando no son textos originales netamente y que la parte original se identifique, como para confirmar que se cumple con la condición de originalidad que se debe tener para la protección por derecho de autor. Pero digamos que, en resumidas, sí, es objeto de protección desde que sea original y pues ya depende del contexto en el cual se cree, se va a definir el derecho patrimonial y el moral. Y el tema de que sea virtual es más el medio de exposición donde se plasme o donde se identifique, donde se establezca la creación o donde se materialice la creación, perdón, la palabra que buscaba. Como eso. Sí, yo ahí tengo de pronto una observación y creería que, no sé si propiamente, y en eso sí, pues, si propiamente serían los contenidos o las formas y los mecanismos para llegar a ciertos, porque de una u otra manera están estipuladas ciertas temáticas, ciertas formas, ciertas teorías, pero considero que de pronto la producción o la manera en que se hereda, se da el conocimiento, y las estrategias son lo que puede estar más cercano a una protección, creería yo. No sé si a eso te referías, y pues de ahí viene lo que tú estás mencionando, David, en cuanto a la originalidad, la innovación y el impacto que pueda llegar a tener. No sé si es eso, David. Sí, pues como entiendo que se protegería o el alcance que se le da a la protección de un material, de un contenido en general, sería el equivalente a un artículo, a un libro, a un producto literario, donde lo que se protege es el contenido, el texto, lo que está expresado en el texto o en el material que se distribuya o en el contenido que se cree. Y pues digamos que como es un caso académico, tendría para mí más la equivalencia a un artículo o a un libro, donde pues se identifican las partes originales y también las interpretaciones de otros autores o los elementos que se toman de otros autores para componer esa nueva obra original. Y digamos en el caso de lo que está acá mencionando la maestra Marta, que también ha sido una pregunta que me ha surgido varias veces en el campo de la danza, es cómo yo verifico, cómo sé que una persona puede utilizar un fraseo, una variación de movimiento, una coreografía que haya hecho en el momento de la clase. Entonces la pregunta de la maestra es si una variación o una coreografía del docente puede ser usada por los estudiantes.
Esa es más compleja y toca tomarla hasta un poco con pinzas. Yo pues Sí. no tengo una respuesta tan extensa o tan amplia porque no soy abogado directamente, pero la situación está en que al tomar una obra pueden configurarse dos situaciones. Que sea una obra inédita, inspirada en otra obra, o que sea una obra derivada de una obra existente. Ambos escenarios dan condiciones diferentes de la obra. Entonces toca revisar con cuidado de dónde surgió, cómo se dio y en sí qué configuraría. Una obra nueva inspirada en una obra existente o una obra derivada de una obra ya existente. Eso complejizaría el tema, tocaría revisarlo muy en detalle y de pronto nos iríamos muy por las ramas, pero la situación se da ahí y depende del nivel de detalle, podría decirse de pronto del nivel de detalle que se tome de la obra original o del nivel de la cantidad de la obra original que esté presente, puede ser la base para entender que se dé uno u otro escenario. Pero en la creación artística esa es una de las situaciones que más se presenta, que puede generarse una obra derivada cuando la obra base es en esencia y se mantiene y se puede exponer o extraer de forma clara, podría decirse, o una obra inspirada donde también la obra original está presente, pero pues tiene unos matices que le dan una variación mucho más grande. Pero pues ese es un tema que sí toca revisar mucho más con pinzas y se presentaría la situación. Entonces no Sí, es tan fácil y complejiza la pregunta. sí, en este caso yo le he preguntado a David porque ha sido una de las preguntas que a mí me ha surgido durante las capacitaciones, que es muy complejo y más por la legislación que tenemos acá en Colombia. Digamos, no sé, si uno va a una compañía, a la compañía de Graham o a la compañía de a la Limón, ellos ya también tienen unos estatutos, pues claro, estamos hablando de una macro empresa, por decirlo de alguna manera, y ellos ya tienen sus parámetros y sus lineamientos y sus reglamentaciones jurídicas en su país, que en el caso de que uno vaya, no sé, a tomar un taller, a hacer un workshop o lo que sea, ellos sí tienen una manera, incluso a uno le hacen firmar, usted no va a poder replicar ciertas cosas. Entonces, si te enseñan unas piezas coreográficas, no puedes reproducirlas de ninguna manera. Puedes tomar los principios que se basan como las generalidades, pero no puedes tomar ciertas como sí, la coreografía como tal de ciertas piezas o ciertos fragmentos de ciertas obras que ellos hayan hecho, diseñado. En Colombia no pasa eso, en Colombia es mucho más complejo poder, el registro directo, como les mencionaba, es el video. Entonces, como yo sé que es de mi autoría y como yo de pronto, David lo está hablando en un sentido macro de reposición de obra y demás, o de una inspiración de obra, pero lo que entiendo, digamos, de la pregunta de la maestra Marta es cuando yo estoy dando una clase y hago un fraseo de movimiento y es, digamos, que tiene todas las calidades dentro de mis investigaciones corporales y se las estoy pasando a mis estudiantes. Sin embargo, ¿cómo sé que eso se puede proteger? Entonces, la ley y la jurisdicción acá en Colombia en cuanto al arte danzario es un poco más complejo, entonces tendría que haber como una guía y unos lineamientos. Ahí aprovecho para hacer, digamos que pues no sé si una pausa, pero sí como reafirmar la labor que nosotros estamos haciendo como jóvenes investigadores e innovadores en este proyecto, y es precisamente cuestionarnos eso. La idea de compartir esta capacitación no solo es que nosotros ya tengamos todo aprendido, sino que nos ha generado también una curiosidad y una motivación para seguir estudiando este tipo de teoría y de herramientas que realmente pueden ayudarle no solo al campo artístico como a emerger y a darse un lugar en la sociedad, sino también a poder empezar digamos que a evidenciarnos y a visibilizarnos mucho más como un campo de producción económica también para el país, porque para nadie es una mentira que el arte pues mueve mucho dinero, mueve muchos recursos en nuestro país, sin embargo se ve tergiversado porque no tenemos conocimiento de recursos, de explotación, de divulgación y de todos estos temas. Entonces, también es una invitación para sobre todo los estudiantes y las estudiantes que están acá acompañándonos, de realmente empezar a indagar un poco más sobre este tipo de temas, de cómo podemos proteger ciertas obras, ciertas producciones artísticas, escénicas y demás, y poder también potenciar un poco. Entonces, también es una invitación como para todas aquellas personas que quieran profundizar y que sientan la necesidad de ampliar en el campo artístico.
Listo. Continúo. Entonces, sí, vamos a entrar rápidamente. El tema de derechos conexos es un tema también bastante complejo y necesitaríamos de un apoyo jurídico, como una figura jurídica o legal que nos pueda apoyar. Sin embargo, es importante saberlo y nosotros les vamos a mencionar lo que pues destacamos y consideramos. Entonces, los derechos conexos, como bien ya hemos dicho, hay alguna posibilidad de que mi obra o bien la ceda algunos derechos, o bien sea para la explotación, o para la divulgación, o para la difusión. Entonces, son aquellos derechos, los derechos conexos son aquellos que protegen las prestaciones personales de las actividades técnico-empresariales y que se configuran como auxiliares de la creación o contribuyen a su difusión. Entonces, tenemos dentro de los derechos conexos figuras como los artistas, los intérpretes o los ejecutantes, que se entienden pues generalmente como ese agente, esa persona dentro de la labor del campo, en este caso un actor, un cantante, un músico, una bailarina, que represente un papel, recite, declame o reinterprete una pieza, una obra literaria o artística. Son los únicos, estos derechos son los únicos que tienen tanto derechos morales como patrimoniales, que se pueden dividir, más o menos lo que nos estaba mencionando en parte, no sé si fue Felipe o David. Tenemos también dentro de los derechos conexos lo que es el productor de fonogramas. Entonces se entiende que productor de fonograma es la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa responsabilidad se fija por primera vez en los sonidos de una ejecución u otros sonidos. Aquí tiene derechos de corte patrimonial respecto a esa fijación realizada. No sé si de pronto quieras ahí agregar algo, Felipe, o continúa. Sí, Sí, pues que viene también los... estos derechos son los que más me llaman a mí la atención, sobre todo por mi quehacer, por mi profesión en la música. Tienen que ver mucho con los intérpretes y ejecutantes, también pues permea el resto de prácticas y producciones artísticas, ¿no? Pero también, digamos que además de ese primer grupo, existe también el grupo de productores de grabaciones sonoras, como lo comentaba Camille, los fonogramas, y el tercer grupo que viene siendo los organismos de radiodifusión. Como lo decía Cami, pues sí se asemejan al derecho de autor y protegen intereses jurídicos de las personas y entidades jurídicas que contribuyen a la difusión de las obras protegidas por derecho de autor. Entonces, un ejemplo de esto puede ser, no sé, un músico que interpreta la obra de un compositor ante el público, ¿sí? Un concierto, por ejemplo, un concierto de cualquier músico conocido que registró su obra. Entonces, estos derechos protegen a las personas o organizaciones también que en el proceso de difusión de la obra aportan, digamos, su capacidad creativa, su técnica y como también su organización, ¿no? Y entonces también, como lo decía Cami, ofrecen el mismo tipo de exclusividad que el derecho de autor, pero no abarcan las obras como tal, sino los aspectos conexos, por eso se llaman derechos conexos. Y ahí se facilita pues la difusión, sobre todo. Creo que eso es el aporte. Ok, listo. Gracias, Felipe. Y bueno, tenemos lo del término de protección. Entonces, el término de protección de estos derechos es la vida del artista, del productor de fonogramas o radiodifusor, más de 80 años después de la muerte del titular, si es una persona que figura como natural. Cuando es una persona jurídica, es titular de los derechos, el término de protección es de 70 años desde la publicación de la obra o de la invención. Entonces, bueno, en cuanto a la transferencia de los derechos de autor, pueden agruparse
como en estas tres categorías, las agrupamos. Entonces, la primera es la que se puede hacer a través de cesión de derechos, de algún tipo de contrato que ceda los derechos. La segunda es la que se hace en el caso de existir norma legal expresa, como es el caso de las presunciones de la obra por encargo, cuando se hace contrato de trabajo en las obras colectivas o el mandato legal expreso en el caso de servidores públicos. Y la tercera es la que se hace por el fallecimiento del autor o pues la liquidación de esa persona jurídica que aparece. Entonces, en cuanto a la cesión de derechos patrimoniales, queda limitada a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinan contractualmente. Lo segundo es la falta de mención del tiempo, limita la transferencia de 5 años y del ámbito territorial al país en el que se realice la transferencia. Entonces, como les mencionaba, recuerden que hay unas normatividades, unos convenios internacionales que pueden cobijar toda la generalidad, pero hay unas especificidades para ciertos países, entonces eso también debemos tenerlo en cuenta en caso de que queramos mover o transferir o ceder nuestra obra a otro lugar del mundo. Y la tercera es que deberá constar por escrito como condición de validez. Entonces, de eso se trataría la sección de derechos patrimoniales. Deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Derechos de Autor para efectos de publicidad y oponibilidad. Será inexistente toda estipulación de la cual el autor quiera de modo o indeterminada producción o se obligue a restituir su producción actual o no. Listo. Entonces voy a compartirles un último video para pasar a la otra dinámica. Si tienen de pronto preguntas o algo, las pueden ir dejando en el chat o ahorita vamos a dar unos minutos para habilitar para que hagan preguntas. Habilitamos el micrófono. ¿Listo? Entonces, acá hacen un pequeño resumen sobre los derechos de autor y conecta una vez con los derechos conexos. 3, 2, 1, listos. Hola, soy Márgara, la directora de Acierto Abogados Consultores, y hoy les quiero hablar de los derechos conexos. Pero antes vamos a hacer un recorderis de los derechos de autor. En videos anteriores hemos hablado qué son los derechos de autor y también les expliqué sobre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que tiene el autor a perpetuidad. Son derechos que no se pueden renunciar, no tienen contenido económico, no se pueden embargar y no se pueden transferir a nadie. Por el otro lado, los derechos patrimoniales, que ya los explicamos también, hacen alusión al derecho de reproducción de cualquier obra, al derecho de transformación o de modificación, al derecho de comunicación pública, al derecho de divulgación, entre otros derechos. Pero también encontramos otra clase de autores que le imprimen a las obras algo de creatividad, pero no crean la obra como tal, sino que crean una obra diferente. Esos derechos son los derechos conexos. Allí encontramos tres diferentes clases de autores. Encontramos los artistas, intérpretes y ejecutantes, que son aquellas personas que hacen una adaptación de la obra y la hacen a conocer. Está muy complicado. Aquí vamos a hablar que la obra es una canción escrita por un autor, por ejemplo, Leandro Díaz. Y Carlos Vives hace una interpretación de la canción de Leandro Díaz, le pone la melodía, le pone la música, le pone un ritmo. Entonces, al hacer una adaptación de esa canción de Leandro Díaz, estamos creando una obra nueva. Y eso es lo que llamamos el derecho conexo para los artistas, intérpretes y ejecutantes. No es tan complicado. Estos autores, intérpretes y ejecutantes tienen tanto los derechos morales como los patrimoniales que hablamos ahora.
Pero en cuanto a los derechos patrimoniales, tenemos que hacer una salvedad porque aquí los derechos patrimoniales que tenemos que proteger son especialmente el de reproducción y el de comunicación pública, ya que se trata de una adaptación de la obra original, que como para el caso concreto que dijimos era la canción de Leandro Díaz. Los segundos derechos conexos son los productores de fonograma. Son aquellas personas o empresas que se encargan de fijar una reproducción determinada o ejecutar un sonido determinado. Está como enredado, pero en otras palabras, lo que se trata es de fijar los sonidos, bien sea en un disco o en un CD. A este tipo de personas o productores, la ley solo les reconoce el derecho patrimonial de reproducción de fonograma, a diferencia de los autores principales, porque a ellos se les reconoce tanto derechos morales como la totalidad de los derechos patrimoniales. Entonces, para que ese productor pueda fijar un fonograma determinado, pues requiere una autorización del autor principal. Esto quiere decir que el autor principal muy seguramente tiene que hacer una cesión de derecho patrimonial de reproducción para que este productor de fonograma pueda hacer toda la fijación de los sonidos en el medio que determine. Los terceros derechos conexos son las compañías de radiodifusión. Estas son empresas que comunican públicamente una obra determinada, sea a través de la radio o sea a través del televisor. Digamos que para este tipo de empresas también se les reconoce única y exclusivamente el derecho patrimonial de comunicación pública. Eso les va a permitir a estas compañías poder difundir y poder divulgar la obra en diferentes medios, bien sea la radio o la televisión. Entonces, como ustedes ven, estamos hablando de 3 derechos conexos diferentes. El derecho para los intérpretes, artistas y ejecutantes, a los que se les reconoce tanto derechos morales como algunos derechos patrimoniales. El derecho para los productores de fonograma, a quienes solo se les va a reconocer el derecho patrimonial de reproducción. Y por ello van a tener obviamente una remuneración, porque eso es lo que les permite tener una explotación económica de la obra. Finalmente, para las compañías de radiodifusión, a quienes también se les reconoce un solo derecho patrimonial de autor, que es el de comunicación pública, y lo mismo, van a tener una retribución por la divulgación que hagan de esa obra, bien sea a través de la radio o, repito, de la televisión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro el tema de los derechos conexos y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Acierto Abogados Consultores, en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y recuerden visitar también nuestra página web www.aciertoabogadosconsultores.co. Chao, nos vemos pronto. Listo. Bueno, queremos de pronto escuchar a alguien si tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión respecto a lo que hemos hablado hasta el momento de nuestros asistentes, y también confirmar que reiterar que ya hayan llenado la lista de asistencia, por favor. ¿No? ¿Todo en orden? No hay dudas, no hay preguntas. La idea es que nosotros les compartamos, es importante que queden en la lista de asistencia para poder compartirles las diapositivas, pero sobre todo tenemos 2 infografías preparadas, una de propiedad intelectual y la otra de derechos de autor, para que ustedes queden con esa información un poco más consolidada, mucho más agrupada. Entonces, si no hay más preguntas, te doy la palabra, Felipe, de pronto. Sí, gracias, Claro. Cami. Ajá. Bueno, nosotros este año tuvimos la oportunidad de participar en el Día de la Propiedad Intelectual con un video, sobre todo artístico, en donde explicábamos de manera muy general algunas
algunas cuestiones de la propiedad intelectual, algunos objetos que podrían ser objeto de propiedad de protección por derecho de autor, por patentes. Entonces queremos compartirles este material que además pues de explicar de forma muy básica algunas cosas que hablamos hoy, también pues hicimos una composición en la coreografía, pues la composición fue autoría de mi compañera Camila y la composición musical fue autoría mía. Entonces ahí les vamos a mostrar también como de nuestras creaciones. Entonces ya les proyecto el video. ¿Tiene video? ¿Tiene sonido? Casi no se escucha, o no, creo que no se ¿No está escucha. sonando? No, creo que no has compartido sonido. Ok. Ahora sí. Listo, ahora sí. Perdón, se me fue construcción. Bueno, ese es como una pequeña muestra de un trabajo muy bonito realizado en conjunto con la SAP, la unidad de investigación y el equipo de la OTRI. Entonces, pues bueno, ahí queda a disposición el video. Y por último, queremos terminar con una temática de preguntas en donde pues también queremos como contrastar un poquito los conocimientos aprendidos durante la capacitación y entraríamos como a una sesión de preguntas, a una pequeña sesión de preguntas. Entonces, si quieres tú haces, nos vamos rotando, Camila, tú haces la primera, yo la segunda y así. Empiezo yo. Sí, Listo, dale, perfecto. dale, empieza, dale. Bueno, entonces, micrófono abierto. El que quiera participar, abre su micrófono y contesta la pregunta. Si nadie contesta, nosotros elegimos quién debe contestar. ¿Listo? Tienen un minuto y medio para contestar la pregunta. Vamos a poner cronómetro y cuando se cumpla el minuto y medio, pues les decimos que paren. Entonces, pregunta número 1. Son 5 preguntitas que les tenemos nada más. Muy cortas. ¿Por qué son importantes los derechos de propiedad intelectual en las artes? El que levante la mano, abre el micrófono, pues siéntase
el derecho de participar. Repito la pregunta, ¿por qué son importantes los derechos de propiedad intelectual en las artes? ¿Alguien que nos quiera colaborar con la respuesta? Yo. Dale, Miguel. Adelante. Bueno, porque es importante asegurarnos de que cada creación que hace un artista no será plagiada o no será utilizada con otros fines, pues, ajenos a los que él inicialmente pensó para su creación. Pues me parece que eso también motiva a que las personas o los artistas no tengan el miedo de poder. Entonces, eso motiva a que los artistas no tengan el miedo de crear y pues que no, que cualquier persona pueda coger sus creaciones y usarlas como de manera indebida. Entonces, es una manera de asegurarse de que todo lo que yo hago se puede proteger. Ok, Miguel, ¿tú de qué proyecto curricular eres? Arte danzario. De arte danzario. Y directamente en arte danzario, ¿cómo crees o por qué crees que es importante? ¿O cómo crees que eso afecta o beneficia a nuestro campo? Pues a mí me parece que es un poco complejo en el sentido de que pues hay muchas creaciones que son basadas en técnicas de danza que ya Ujú, están creadas y de sí, pronto hay, digamos, algo que sí me despierta mucho como esta charla es como el saber que nosotros para realizar no sé, un proceso de formación o para realizar una obra o algo ya sea educativo o pues para, para ámbitos comerciales, pues nosotros tomamos todos esos materiales y ni siquiera sabemos si sea necesario pues, llegar hacia algún contacto o averiguar sobre las autorías de ese tipo de, pues no decirlo de técnicas, sino de pronto de coreografías o la propia música, que pues, creo que si no estoy mal, la maestra Marta lo habló en una pregunta porque pues en Danzari pasa mucho eso, que simplemente escogemos una canción y si nos parece muy bonita y sobre eso montamos, pero pues nunca nos ponemos a pensar en cuál es el autor, si lo voy a hacer por un ámbito comercial, me toca comunicarme con él, sí, creo que nunca se ha planteado como esa problemática de una manera tan seria, siempre se ha tomado en cuenta, siempre se ha dicho, creo que todo el mundo lo sabe, pero pues no, a la hora de ejecutarlo son muy pocas las veces en las que se desarrolla este ejercicio. listo. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Gracias. Miguel. Vale. Bueno, Listo. seguimos. Ujú. ¿Sigo yo leyendo las preguntas, Carmen? ¿Te Sí, parece? sí, está bien, Bueno. está bien. ¿Quién nos puede mencionar al menos 2 o 3 categorías o campos de protección de la propiedad intelectual? Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de ellos puede ser los dibujos industriales. Hoy hablamos de varios, de casi todos de los campos de la propiedad intelectual. Se durmieron. Puede ser por el chat, no hay problema. Puede ser por el chat, correcto. A ver, Cami, tú, menciónanos un campo del derecho de protección de la propiedad intelectual. Acá están diciendo una coreografía. Listo. Una categoría de propiedad intelectual puede ser, bueno, los signos distintivos, patentes, marcas. Ujú, a eso íbamos. La coreografía es más un producto, ¿cierto? Sí. La podría proteger el derecho de autor, por ejemplo. Sí, ese sería un campo Ok. de la propiedad intelectual.
No, sí, la categoría. Obras artísticas en general por derecho de autor. Bueno, igual estas preguntas también nos hacen como pensar un poquito como en hacer una retroalimentación. Entonces, acordémonos que las categorías del campo del derecho de la protección por propiedad intelectual, como les decíamos al principio, los dos grandes son la propiedad industrial y el derecho de autor, ¿no? Pero en estas pues se desprenden varias, ¿no? Desde el derecho de autor se desprenden los derechos conexos y otros derechos. Y de la propiedad industrial puede ser las patentes, los dibujos industriales, entre otros campos de la propiedad intelectual. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce alguna entidad o institución que actualmente proteja la propiedad intelectual en Colombia? Aquí se mencionó una durante la capacitación. Así es, la DNDA, Dirección Nacional de Derechos de Autor. La Superintendencia de Industria y Comercio, claro que sí. María Isabel nos responde y Pablo también. Bueno, voy a continuar. Si quieren pueden seguir escribiendo ahí en el chat sus respuestas. ¿En qué creen que se diferencian los derechos morales de los derechos patrimoniales? ¿Alguno que quiera participar con el micrófono? También nos pueden escribir en la bandeja del chat. Repito la pregunta. ¿En qué se diferencian los derechos morales de los derechos patrimoniales? Bueno, por aquí Pablo contesta, se diferencian en que los morales no se pueden ceder. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Ok, y los patrimoniales sí. Se podría decir que los morales son los datos sensibles, ¿no? ¿Son los que? Perdóname, no te escuché. Los datos sensibles, como pues mi nombre o cosas así. O mi tarjeta, no sé, estoy muy por... Los morales están más asociados, más que sea hacia un producto específico, es que son íntegros dependientes del autor. No hay ni una cesión ni, bueno, sí se pueden ceder ciertos derechos, pero es lo innato, lo que está integrado. No sé si de pronto alguien... Recuerden que los derechos morales son esos que protegen la relación directa que existe entre el autor y la creación, la obra, la invención, y son naturales, son derechos que están ahí inmersos en el creador, en el autor,
son derechos que son perpetuos, que son intransferibles y que no se puede renunciar a ellos. Es algo como con lo que venimos ya prácticamente estampado. ¿Sí? Y los derechos patrimoniales. Perdón. Y Continúa. los derechos patrimoniales. No. Quiero saber si de pronto alguien va a contestar. ¿No? Bueno, los derechos patrimoniales son los que se pueden, que si bien están protegiendo la facultad de invención, creación del autor, del titular, sirve para efectuar lo que llamamos también las cesiones, maneras de explotación económica, divulgación de la obra y demás. Y recordemos que son derechos temporales y son enajenables. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces continuamos. Sí. Ya una pregunta, quisiera de pronto que si alguna de las maestras sigue aquí participando en la capacitación, nos dieran su opinión, que es muy importante para nosotros. ¿En qué creen que se beneficia la Facultad de Artes ASAP participando en las jornadas de capacitación y asesoramientos ofrecidos en el marco de la propiedad intelectual desde la OTRI y nosotros como jóvenes investigadores? Les repito la pregunta. ¿En qué se beneficia la Facultad de Artes ASAP participando en las jornadas de capacitación y asesoramiento en el marco de la propiedad intelectual ofrecidos desde la OTRI y jóvenes investigadores? Ya es la ultimita, es la ultimita. Bueno, yo creo que nadie va a contestar, no sé si tú quieras. Pues bueno, yo les puedo dar como mi opinión hacia esa pregunta, a ver si de pronto alguien se anima a contestar. Pues bueno, yo creo que todo este proyecto y lo que ofrece la OTI en cuanto a asesoramientos y capacitaciones en propiedad industrial, propiedad intelectual, benefician mucho, sobre todo como al reconocimiento de la productividad interna en la universidad. También posiciona a la universidad dentro de un mercado, eh, porque todo esto es como hacia el ámbito empresarial y creo que las universidades muchas veces únicamente se quedan en el producto académico, no sale como de un nicho de una relación estudiante-profesor. Entonces creo que estas actividades y la otra como dependencia tiene una labor muy inmensa a poder como hacer el ejercicio de la transferencia mucho más ameno, mucho más claro para los estudiantes y para los profesores. Entonces, siento que es de gran provecho y pues estas capacitaciones también a los estudiantes pues les genera como una visión de qué entiende como productividad artística, cómo se puede sacar provecho a lo que están haciendo en la universidad, no solo por cumplir, no solo por una nota, sino también ver escenarios donde se le pueda sacar provecho a toda esta productividad. Esa sería mi respuesta. Listo. Bueno, creo que no hay más preguntas, no hay más opiniones de pronto que alguien tenga. Bueno, creo que hasta aquí nosotros llegamos con esta parte de la capacitación. Recuerden que pues desde la OTRI se ha tratado de hacer varias capacitaciones, divulgaciones sobre información de propiedad intelectual y demás, porque si bien es un tema que no solo está abarcando como ese tema administrativo o otro tipo de facultades, sino que también
pues nos están haciendo parte a nosotros como facultad de la Facultad de Artes. Entonces, pues nada, queríamos compartirles este conocimiento, compartirles un poco de lo que nosotros hemos aprendido. Esperamos que pues hayan quedado en ustedes cierta información y también que haya resonado ciertas preguntas. No es necesaria pues toda la participación, pero con que ustedes se vayan también con preguntas, con cuestionamientos respecto a su quehacer, también pues está buenísimo. Recuerden que tienen el apoyo, tenemos el apoyo de la OTRI, de la universidad, y pues digamos que de eso se trata, de generar también una red de conocimientos y que cada vez nos volvamos, pues no solo como facultad, sino como un tejido humano que esté creando conocimiento constantemente y se esté explotando al máximo nuestros procesos de investigación, creación. Entonces, pues no siendo más, queremos agradecerles a todos y todas por la asistencia. Esperamos que ya hayan llenado el formulario que les dejamos de asistencia para poderles compartir toda la información. Les llegará a sus correos las diapositivas de esta capacitación y unas infografías que les pueden servir de material de apoyo. Entonces, pues no siendo más, cerramos aquí, dejamos hasta aquí. No sé si de pronto Felipe, Milena o David quieran decir algo. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Camila. Camila, Felipe, muchas gracias. Listo. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por la asistencia, que estén muy bien, que tengan una feliz tarde y cualquier cosa, quedamos en comunicación. Que les vaya muy bien. Adiós. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno.